sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendía y compraba en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendía palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor de aprender algo de tu palabra, algo de ese pasaje, Señor, un poco de los versículos acá, Señor, que podemos aprender algo sobre la oración, que nos va a ayudar a tener una mejor vida de oración. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos la higuera, se llama así, ¿verdad? Estoy diciendo correcto, ¿verdad? Higuera estéril, hermanos. Y algo interesante, hermanos, Cristo estaba saliendo de Betania y tuvo hambre. Hermanos, eso nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no fue 50% hombre y 50% Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Pues yo no puedo describirlo exactamente. A veces nuestra mente finito no puede, hermanos, comprender las cosas infinitas de Dios, pero hermanos, debemos que aceptarlo por fe. La Biblia dice que Él es Dios, Él fue Dios, es Dios, hermanos, pero también fue hombre. Él tenía sed, Él tenía hambre, hermanos, y eso es uno de los versículos que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, aunque fue Dios, también sufría como un hombre también. Hermanos, por eso, hermanos, cuando tú pases por tentaciones y problemas en tu vida, tú puedes llamar a Jesucristo y Él sabe cómo ayudarte, porque en todas las maneras que nosotros hemos sido tentados, Él también, amén. Él sufrió hambre, Él sufrió dolor de la cabeza. Cuando tú tienes un dolor de la cabeza, clama a Él, hermanos, porque Él sabe qué es ese dolor y Él te puede ayudar. Tuvo hambre, pero llegó a un higuera, hermanos, que tenía hojas. Y hermanos, todo ese versículo, yo creo, desde versículo 12 hasta versículo 26, está enseñando algo a sus discípulos sobre el poder de la oración. Porque interesante, hermanos, que pasa esa cosa de la higuera, y luego entra en el templo, hermanos, y ve a toda la gente vendiendo cosas en el templo, hermanos, y no como nosotros vendemos cosas acá. Cuando nosotros vendemos cosas acá, al fin de cuentas todo el dinero va a la obra de Dios, o la ganancia por lo menos va a la obra de Dios. Ellos estaban haciendo cosas, trampa, hermanos, y tranza para ganar dinero por sí mismos. Y no solamente fue algo vendiendo, hermanos, pero vendía a precios mucho más altos. Lo que pasa, hermanos, en esos tiempos venía la gente de lejos para ofrecer sacrificio al Señor. Y cuando llegaron, hermanos, a veces si usted fue una familia pobre, pues usted podía ofrecer una paloma al Señor. O si usted fue un hombre o una familia un poco más rico, hasta una oveja o un becerro o algo así. Entonces esas familias vinieron de lejos muchas veces y no querían traer sus animales, porque hubo mucho, pues para ofrecer una oveja al Señor debía que ser una oveja
sin manchas, sin ningún problema en su vida, no podía tener un hueso roto o nada así. Entonces ellos vinieron de lejos y dijeron, pues mira, si traíamos una oveja desde lejos, vamos a caminar 12 horas para llegar allá, puede ser que pasen el camino con el animalito y no va a ser un sacrificio presentable al Señor. Entonces ellos llegaron allá al templo y gente afuera vendía esos animales por el sacrificio. Pero hermanos, pero ellos vendieron esas cosas a precios mucho más elevados del mercado normal. Nada más quería tomar ventaja de la gente que estaba en necesidad de esos animales. También no solamente fue las personas vendiendo animales, pero esas personas vinieron de otras regiones de Israel. Entonces trajeron dinero de otras regiones. Y cuando llegaron allá para comprar el animal, debía que pagar con el dinero del templo. Entonces tenía personas que cambiaron, casas de cambio. Amén, hermanos, no son las casas de cambio, ya tienen sus raíces los tiempos de Cristo, ¿verdad? Y cambiaron el dinero allá, pero no cambiaron a un rato bueno, ¿verdad? No cambiaron a un rato bueno, le robaron aún el cambio. Y Cristo llegó allá y vio que los cambistas estaban ganando dinero, la gente que estaba vendiendo los animales estaba ganando dinero y estaba convirtiendo la casa de Dios en un mercado, hermanos. Y él se enojó y dijo, no puede ser, mi casa será llamado, interesante decir, casa de oración. Él está enseñando sobre la oración. Dice, mira, esta casa no es un lugar para ganar dinero. Este lugar no es para publicar qué tan buenos somos. Este lugar es dedicado de ser una casa de oración. Y luego, hermanos, cuando salió, ellos vieron lo que pasó en la higuera. Y él dijo tener fe en Dios. Él está enseñando una enseñanza sobre la oración. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, sobre el poder en la oración. ¿Cómo podemos tener poder en la oración? Número uno, hermanos, debemos que entender un problema. ¿Qué es el problema? Encontramos el problema con esa higuera. Mira lo que dice el versículo 13. Una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. ¿Qué es cierto, hermano? Cristo llegó a ese árbol y quería fruto. Hermanos, no fue tiempo de producir fruto, pero ¿por qué Cristo pensaba que a lo mejor pudiera encontrar fruto ya? Es porque tenía hojas. El árbol, hermanos, estaba crecido, ya tenía todas las muestras, ya tenía todos los señales de tener fruto, pero no tenía fruto. ¿Qué fue eso? Hermanos, sencillamente es hipocresía. Cuando alguien dice y produce, pues yo soy cristiano, pero no ve fruto en su vida. Cuando alguien dice, pues ya tengo las hojas, ya tengo la ropa cristiana, ya tengo mi Biblia, ya tengo todas las cosas, yo sé cómo hablar, yo puedo decir Dios te bendiga, yo conozco el himno de bienvenidos de corazón y todo eso, yo sí tengo todas las muestras que soy un cristiano, pero hermanos no produce fruto en su vida. Para tener una vida de oración, hermanos, con poder, debemos que quitarnos esa hipocresía, hermanos. Debemos que ser reales. Y algunos ahora, yo he escuchado eso tantas veces que me enoja, hermanos. Dice, pues sí, si tengo que ser real, pues entonces voy a ser real, pero malo. No, hermanos, no debe ser así. Es tiempo que nosotros actuamos en la casa como estamos ahora en la iglesia. Ya tenemos una apariencia de piedad, pero la Biblia dice algunos niegan la eficacia de ella. Cristo siempre estaba hablando a los fariseos sobre su hipocresía. Mire conmigo por favor Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Algunos dicen, pastor, mejor predica sobre Él da a su amado el sueño, ¿verdad? Porque algunos ya quieren dormir. Pero Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9 dice así: ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, algunos quieren adorar a Dios, pero de labios por afuera, como decimos aquí. Oh, hermanos, no debe ser así. Debe ser algo real a nosotros, amén.
Debe ser algo lo que decimos, Señor, yo quiero ser real. Yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita. Para tener una vida de oración, hermanos, debemos que ser real con Dios. No podemos ir delante de Él y decir, pues mira, Señor, pues hermanos, de todos modos, Dios sabe quiénes somos. ¿Cómo vas a engañar a Dios? ¿Cómo vas a llegar en oración a Dios y en tu vida, en tu corazón, tú piensas que eres algo cuando Dios sabe quién eres, hermanos? No podemos engañar a Él. Y esa cosa de hipocresía, hermanos, es algo lo que molesta a nuestro Dios, molesta a Cristo. Cristo llegó a ese árbol y dijo, aunque no es temporada de los higos, hermanos, dijo, yo quiero ver fruto. Hermanos, quiero decirle, ahora no es temporada de los cristianos de producir fruto, pero Dios busca fruto en nosotros. Pastor, no entiende, estamos en el siglo XXI y ahora todo el mundo está haciendo eso, aquello. No importa la temporada donde estamos viendo, hermanos, o viviendo, Dios busca fruto entre nosotros. Dios busca fruto de nosotros. Debemos que producir fruto, hermanos. Si nada más tienes hojas, pero no estás produciendo fruto, quiero decirte, hermanos, como Cristo dijo a esa higuera, no sirves por nada. Nuestro propósito no es para ser bonito. Nuestro propósito no es para poner la ropa bonita y todo eso. Nuestro propósito como cristianos es producir fruto. Eso es nuestro propósito. ¿Qué sirve un árbol, hermanos, si no produce fruto? Tú plantas un árbol de manzanas y nunca te dan manzanas. ¿Qué vas a pensar de ese árbol? Pues ya no sirve por nada. Mejor me das nada más tantito de sombra, pero nada más. Es más, ya siempre estás derramando tus hojas, tengo que limpiar, tengo que cuidarte y todo eso y nunca me das fruto. Hermanos, por fin vas a cortar ese árbol porque no sirve por nada. La hermana tiene un árbol en su casa que produce guayabas, pero produce guayabas, hermanos. Hasta la hermana ya se cansa de tantas guayabas que produce, ¿verdad? Tantas guayabas produce. Es un árbol bien fructuosa. Ese árbol debe ser el ejemplo a nosotros de producir y producir y producir lo más que podemos por el Señor. Amén. No debemos que ser un árbol que no produce nada. Eso es hipocresía. Entonces el problema, hipocresía. Número 2, la prioridad. La prioridad. ¿Qué debe ser nuestra prioridad? La fe. Cuando estamos hablando sobre la oración, debemos que orar a Dios sin hipocresía, pero debemos que poner mucho énfasis, hermanos, en la fe. Mira versículo 21. Dice entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Hermanos, es como Cristo maldijo este árbol y luego los discípulos maravillaban que pasó. ¡Wow! Él dijo, maldito seas. El siguiente día estaba seco y dijo, wow, de veras, sucedió lo que él dijo. Es como decir que tú pides bendición de Dios en tu vida y cuando Dios se bendice dice, wow, de veras se pasó. Hermanos, no, muchas veces nos sorprende como Dios contesta nuestra oración. No debe sorprendernos exactamente, debemos que tener fe en Dios. No en arrogancia, hermanos, pero si tú ores a Dios, Dios sáname, por favor. Cuando Dios te sana, no dice, wow, estoy sorprendido que Él me sanó. Es mejor decir, yo sabía, amén. Yo sabía, yo tuve fe en Dios que Él iba a sanarme. Tener fe en Dios, dijo Jesucristo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis y os vendrá. Hermanos, es tiempo que nosotros creemos a Dios. Tenemos fe en Dios. ¿Qué es fe? Pues Hebreos nos da un buen descripción de lo que es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 de la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo he dado a ustedes una descripción de lo que yo creo es la fe. Muchos creen que la fe es nada más cerrando tus ojos y caminando. No, hermanos, yo no creo es eso. Aunque no caminamos por vista, la Biblia dice andamos por fe.
Pero Dios no quiere que tú nada más cierres tus ojos y donde me pegue la gana, ya me voy. Mira, casi me caí. Es Dios mostrándote el siguiente paso, pero tú no sabes dónde termina el camino. Dios siempre te va a enseñar claramente lo que es el siguiente paso. Ay, Señor, pero si hago eso, ¿qué va a pasar en un año? No importa. Eso es fe. Señor, si yo decido de seguirte, si yo decido de rendir mi vida de tiempo completo, ¿cómo voy a vivir? Eso es adelante, no te preocupes, toma el paso de fe ahora. Fe es tomando el siguiente paso, es la convicción que Dios me va a guiar, que Dios va a terminar mi camino con su bien, o por mi bien y por su gloria, pero no puedo ver dónde me lleva el camino. Y hermanos, la Biblia dice también en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es imposible agradar a Dios sin fe. Si tú quieres tener una vida de oración con poder, quiero decirte, hermano, tienes que tener fe en Dios. Yo estaba hablando con el hermano, él tiene una enfermedad, vino a mí para ayudarle de orar por su enfermedad. Yo dije, hermanos, cuando nosotros vamos a orar, yo puedo orar, pero no puedo creer por ti. Tú tienes que creer en tu corazón que Dios te puede sanar. Yo puedo orar y espero que tú ores también, ¿verdad? Pero yo no puedo creer por ti, yo puedo creer por mí. Hermanos, si quieres una respuesta a tus oraciones, crea a Dios. Crea a Dios. Nosotros creamos más en cualquier otra cosa, pero decimos Dios es todopoderoso. Pero hermanos, debemos que realmente creer en Él. Amén. Pues pastor, ¿cómo puedo tener fe? Que es tan fácil. Fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Si crees que no tienes mucha fe, no puedes pedir a Dios, Dios dame fe. Eso no es así. Si quieres sabiduría, pida a Dios sabiduría, Dios te da sabiduría. Pero si tú quieres fe, la fe viene por oír por la palabra de Dios. Ese libro te va a ayudar a tener fe. ¿Por qué? Porque tú vas a ver, leyendo ese libro, cómo Dios hizo eso por alguien en la Biblia. Dios hizo eso por David, Dios hizo eso por esa persona, Dios hizo eso por Josué. Y tú vas a decir, wow, si Dios puede hacer eso por ellos, puede hacerlo por mí. Y la palabra de Dios se va a dar más fe, hermanos. Necesitamos tener fe para tener poder en la oración. Número 3. Número 1, el problema fue hipocresía. Número 2, la prioridad debe ser fe. Número 3, la promesa. La promesa es que Él nos escuche. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quieres tener la respuesta a tus oraciones garantizado? Nada más cree en Dios. Quítale hipocresía y Él da la promesa que nos escucha. Mira, a mí me gusta mucho 1 de Juan capítulo 5. Me encanta ese versículo, lo que encontramos acá. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 14 dice así: y eso es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya tenemos la petición de nuestra oración. Ahora, hermanos, sabiendo que Dios nos escucha, ten fe en Dios, pero recuerda la historia de Daniel. Daniel oró a Dios y, hermanos, tardó 21 días en llegar la respuesta. No seas impaciente con Dios cuando tú ores y no ves la respuesta de repente. Dios te escuchó, hecho. Pero puede ser, hermanos, que va a tardar un poco en llegar la respuesta. ¿Sí me explica, hermanos? Hay que ser fiel. No es que, oh Señor, yo oré que me sanes de ese dolor que tengo y 2 horas después, pues ya no tengo la sanidad, todavía me duele.
no hay un Dios, Dios no me escuchó. No, hermanos, ten cuidado. Puede ser que Dios sí te escuchó, pero tardó un poco en llegar la respuesta. Dios quiere ver nuestra fidelidad. Amén. A mí me gusta lo que dijo los hijos hebreos cuando lo echaron los tres en el horno de fuego. Dijeron, no vamos a doblar la rodilla por nada. Hasta si nos echa allá en el fuego el horno allá y el horno de fuego y sabemos que Dios nos va a rescatar. Y si Él no nos rescata, entonces no vamos a doblar la rodilla. Dice, no importa si Él nos rescata o no, vamos a mantenernos firmes y fieles a lo que creemos. Es como debe ser nosotros. Si Dios suple la necesidad, voy a leer su Biblia. Si Dios no suple mi necesidad exactamente cuando yo pienso que debe suplir, yo voy a leer mi Biblia. Si Dios no me ayuda exactamente cuando yo pienso que Él tiene que ayudarme, yo voy a orar. Hermanos, debemos que ser fiel a Dios. Eso es como tener poder en la oración. Tener poder en la oración. Quita la hipocresía. Ten fe en Dios. Y luego ores con la certeza que Dios sí te escucha. Amén. ¿Sabes por qué ustedes muchas veces piden a mí de orar por ti? Ustedes creen que Dios me escucha y no a ti. ¿Pero por qué creen eso? Algunas personas creen eso, la verdad. Es porque, pastor, ore por mí. Haz una oración, pastor, por mí. Hermanos, Dios escucha a ti igual que a mí. Yo no tengo acceso VIP al trono de gracia. Amén, hermanos. No tengo el número secreto del teléfono de Dios. No lo tengo, hermanos. Tú tienes el mismo acceso que yo. Quita la hipocresía y ten fe en Dios. Tener fe en Dios. La promesa. Y número 4. Hay un requisito previo. Siempre las promesas de Dios vienen con un requisito previo. Y encontramos eso en versículo 25, versículo 26. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escuche bien, no puedes estar bien con Dios y estar mal con tu hermano. La palabra dice incluso si no amas a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios. Para tener poder en la oración, debemos que estar bien con nuestro hermano alrededor. ¿Tienes algo en tu corazón contra otro hermano? Por eso no recibes las peticiones que pides a Dios. Es de sencillo. Es la primera cosa cuando alguien me dice, pastor, parece como yo oro, pero Dios no me escucha. Primera cosa pregunto a ellos, ¿estás enojado contra alguien? Y hermanos, y 9 de los 10 casos que me presentan, hermanos, siempre hay amargura en su corazón contra alguien más. ¿Cómo esperas que Dios se va a escuchar y Dios se va a perdonar y Dios se va a ayudar cuando tú no quieres perdonar a alguien más? Es un requisito previo. Mira, a mí me gusta lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32 dice así. Ustedes conocen el versículo, bien conocido. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Allá está el clave. ¿Quieres tener el poder en tu oración? ¿Quieres saber cuando tú ores que las campanas del cielo suenen? Es lo que yo quiero, hermanos. Yo quiero que cada vez que oro, que ya las campanas allá en el cielo suenan y un ángel dice, ya está llegando la oración de su hijo Timoteo. Yo quiero esto. Yo no quiero que el cielo sea como hierro, hermanos, como bronce. Yo no quiero eso. Hay que quitarle la hipocresía. Hay que venir desnudo delante del Señor espiritualmente. Señor, no tengo nada. Tú me conoces. Tú conoces mi corazón mejor que yo. Tú conoces mi mente. Señor, soy un pobre pecador.
Señor, soy una persona que necesito tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Y cuando seas honesto con Dios, luego oras con fe que Dios se va a escuchar. Y la promesa es que si nosotros oramos así, Él nos escucha. Ore como si fuera hecho. Hermanos, yo no soy uno de esos como muchos que dicen, no, en el nombre de Cristo yo ordeno eso. Hermanos, yo no tengo la autoridad de ordenar a nada. Él tiene toda la autoridad. Yo no puedo decir en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo te ordeno que seas bendecido. No, hermanos, no. Hermano Alfredo y yo estamos practicando el día de ayer y entramos en esta cosa. ¿Qué es mejor decir? ¿Dios te bendiga o Dios te bendice? Pues a lo mejor a algunos de ustedes suene exactamente igual. Pero empezamos a hablar con la hermana Vania y empezamos a entender una cosa. Cuando yo digo Dios te bendiga, no es todo el frase, decimos corto de lo que realmente queremos decir. Queremos decir que Dios te bendiga. Es yo deseo que Dios ponga sus bendiciones en tu vida. Cuando digo Dios te bendice, es para decir, en cierta manera, mejor no estás de acuerdo, pero gramáticamente, es para decir, yo ordeno a Dios que bendice a ti. ¿Se me explica? Es un otro sentir casi. Yo no tengo el poder de decir eso, hermanos. Yo no puedo decir, en el nombre de Cristo Jesús, te pido la prosperación. No, como dicen muchos de esos. No, hermanos. Que Dios te bendiga y yo deseo que Dios derrama tus bendiciones en tu vida. A lo mejor no estás de acuerdo en esta frase, pero el punto es este. Nosotros no tenemos el poder para ordenar a Dios, pero tenemos el poder de ir a su presencia y pedir a Él. ¿Qué pasaría si tu hijo llega a ti y te dijo, te ordeno que me das una galleta? Como dijo el pastor, no va a pasar. Es otra cosa que llegue a decir, oh papecito, tú eres el mejor papá en todo el mundo. Doy gracias a Dios que desde todos los papás de todo el mundo, Él me dio a ti. Eres el más guapo. ¿Te puedo dar un besito? Oh, ¿y me puedes dar una galleta? Y así, hermanos, ya no puedes resistir. Mire la diferencia. Hermanos, nosotros tenemos ese poder con Dios. Yo no tengo poder de ordenar a Dios, pero yo tengo el poder y la autoridad a través de la sangre de Jesucristo de ir delante de su presencia y decir, Señor, yo no merezco estar acá. No soy hipócrita, yo soy un pecador y tú me conoces. Pero Señor, si en tu gracia y tu voluntad, si me puedes ayudarme en esto. Si puedes ayudarme en eso. Señor, yo necesito eso. Y hermanos, así podemos tener poder con Dios. Hasta el punto podemos decir al monte, quítate, échate al mar. Hermanos, ¿cómo podemos ordenar a un monte? Es porque ya hemos pasado tanto tiempo con Dios en la oración que ya sabemos que Dios va a hacer esto. No ordenando. No ordenamos a Dios, se lo hace. Hemos pedido a Dios y tenemos fe en Dios. Estamos convencidos en Dios que Dios lo va a hacer, que ahora podemos decirlo al monte. Sabemos que Dios va a actuar. ¿Sí me explica, hermanos? Ten cuidado, hermanos, en la oración. Si tú quieres tener poder en tu oración, quita toda la hipocresía. Venga delante del Señor. Señor, no soy nadie. Señor, yo nada más soy un pecador salvo por la gracia del Señor. Hermanos, yo no soy mejor que usted en ninguna manera. Somos pecadores delante de Dios. Dios nos ha salvado. Nada más. Y hermanos, con todo ese, con la prioridad de fe, con la promesa en mi mente que Dios va a contestar, y perdonando a mis hermanos, podemos ver que Dios contesta cada oración. Pues espero que sea de bendición a ustedes, hermanos. Vamos a poner eso en práctica esta semana. Amén. Poder en la oración. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias a pesar que somos pecadores, merecidos del infierno.
Tú das tu poder y das tu gracia a nosotros. Señor, por favor, ayúdanos en esta semana de tener poder en nuestra oración. Ayúdanos de entender que, Señor, tenemos poder con Dios. No poder para ordenarte, pero Señor, para pedirte. Señor, pidiendo a ti en oración. Tenemos la promesa de la palabra de Dios que tú nos escuchas y ya tenemos la petición que pedimos, si es conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a orar conforme a tu voluntad. Darnos sabiduría de entender lo que es la voluntad de Dios para que podamos pedir de acuerdo con tu voluntad. Señor, ayúdanos a través de ese mensaje, ayúdanos a tener poder en nuestra oración en esta semana. Gracias por cada hermano que ha venido